Hey guys, and welcome back to another series of Myth and Reality. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí continuamos con la serie Mito o Realidad. We're so excited to be here today to be talking about our lessons learned and how we are able to make it better so we don't constantly go through the same mistakes over in our lives. Y hoy venimos a compartirte nuestras lecciones aprendidas frente a esta pregunta frecuente de la cual nuestros miembros del canal votaron para que pudiéramos venir a contestar, a compartir nuestras lecciones aprendidas. So I guess my wife will be going first. Así que hoy venimos a compartirte cómo lidiar con la situación en donde ya está súper difícil el tema de la crisis matrimonial, hijos heridos y el amante o la amante. ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos que hoy queremos venirte a inspirar? Y te cuento que este es el segundo video que grabamos conforme a este tema en cuanto a ver, ¿será saludable dejar que los hijos se vayan con la otra persona? ¿Cómo manejo esta situación que está trayendo más conflicto a nuestro matrimonio? Y hoy quiero venirte a compartir lo que fue mi devocional hoy en la mañana. Estoy leyendo nuevamente el libro de Jeremías y justamente en el capítulo número 12 hay una perla hermosa que hoy nos viene a reenfocar y a reubicar frente a las crisis que sentimos nos ahogan, que sentimos que ya no podemos y nos llenan de queja, de lamento y de desánimo. Vamos a comenzar aquí con esta enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús que hoy los mitos se vayan y podamos ver desde la realidad de la palabra cómo manejar esta situación. Vamos a comenzar aquí con la primera escritura que encontramos en Jeremías capítulo número 12. Y aquí está Jeremías en plena queja delante del Señor. Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Cuánto nos identificamos ahí con Jeremías? Yo creo que varios ahí podemos ya conectar con este Jeremías que está en plena queja. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Y mira aquí, mira la respuesta del Señor. Y entonces le dice, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y aquí continúa la respuesta de Dios para la queja de Jeremías, pero quiero que aquí veamos el versículo 5. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En otras palabras, Dios le está diciendo, Jeremías, si no puedes resistir esta primera etapa de esta batalla, ¿cómo vas a resistir cuando venga un ejército mucho más grande a tratar de intimidarte? Si no puedes ahorita con los que vienen desarmados a pie, ¿cómo vas a hacer en la siguiente etapa? Y pidiéndole dirección al Señor para hoy venir a compartirte estas lecciones, más que nuestros errores y nuestras lecciones aprendidas desde la Escritura, el Señor me hablaba a través de este versículo y me recordaba, si no pueden aún sostener el diálogo, el llegar a acuerdos mutuos, estando separados en una crisis matrimonial, ¿cuánto más difícil cuando se vuelvan a reunir, cuando comiencen a caminar nuevamente, tomando decisiones ya no solo en cuanto a temas tan importantes como son los hijos, sino vengan otros mayormente controversiales como son las finanzas, como es la religión, entre otras áreas.
Así que hoy en el nombre de Jesús, si hoy estás como Jeremías, ya no das más, estás, Señor, ya no soporto más. Hoy venimos a reconocer, Señor, estamos en las primeras etapas y aquí es cuando más necesitamos de tu dirección, más necesitamos de que tú nos des la estrategia para que cuando vengan otros ejércitos que a través del engaño, que ya están derrotados, traten de desanimarnos, de hacernos salir corriendo, podamos también resistir. Y aquí comenzamos con las 3 lecciones que nos viene a compartir nuestro amado Daniel. Al final vamos a estar ahí compartiendo conclusiones. So, in today's video, I will quickly go over the 3 lessons learned that I have in my marriage, with my kids, and with the other person. Y hoy vengo a compartirte lecciones que tuve cuando estábamos separados con mi matrimonio, nos dice Daniel, con nuestros hijos y aún con la otra persona. So my very first point and lessons learned in my marriage was lack of commitment. Y el punto número 1, la lección que me di cuenta, el error que estaba cometiendo era la falta de compromiso. Número 1, esto fue uno de los errores que cometimos, falta de compromiso. Think back of those days when you tried your best to conquer your partner. Y recuérdate esa temporada en donde querías conquistar a tu cónyuge. The commitment was so strong because we were so motivated and we were so interested. Había un compromiso alto porque estábamos interesados y queríamos llegar a un compromiso formal. But once you get married, all that goes away. Pero una vez que vino el matrimonio, los hijos, la rutina, como que ese nivel de compromiso bajó. Why is that? ¿Y por qué sucedió eso? This is because we take our partners for granted and we end up losing interest and our commitment, and everything goes out the door. Y es ahí donde perdemos interés, en donde sentimos que, bueno, ya estamos casados, no pasa nada, ya no tenemos que continuar conquistándonos y mucho menos un nivel de compromiso alto. And this is the problem in most marriages, and this actually happened to us. Y esto es un problema frecuente en muchos matrimonios y sucedió con nosotros. You see, in the beginning, we had a lot of patience, a lot of endurance, kind gestures, commitment to conquer, all that good stuff in the beginning. Y al principio estábamos de nuestra relación llenos de compromiso, de paciencia, soportábamos, hay muchas cosas que guardábamos silencio, pero todo esto prontamente desapareció. You see, one thing I've learned is commitment. If that goes away, then what is left? Y una de las lecciones más grandes que aprendí, los ingredientes para poder sostener un matrimonio en medio de las demandas del mundo es el compromiso, porque si no hay compromiso de ambas partes, ¿qué es lo que hay entonces? And this is how infidelity comes to play. Y es aquí donde la infidelidad comienza a tocar la puerta como una opción viable. Because we're seeking for that attention from our spouse. Porque de manera egoísta, en una identidad falsa, queremos esa atención de parte de nuestro cónyuge. So don't lose the commitment and interest in our spouse. Entonces la primera lección es no perder este compromiso, aun cuando haya uno de los dos quien no está comprometido en la relación. Hoy uno que se para en la brecha y decide creerle al Señor es sosteniéndose a través del compromiso. Don't take each other for granted, but put effort into a marriage. El no ser perezosos frente al matrimonio, sino poner ese esfuerzo, demostrar ese compromiso delante del matrimonio. You know, I remember a time when my wife and I, where we lost interest and commitment to each other, and it almost destroyed us. It almost led us our marriage to be destroyed. Y yo me recuerdo un punto en nuestro matrimonio en donde perdimos el interés, las ocupaciones, las demandas, en donde ya no estábamos comprometidos en construir nuestro matrimonio, sino simplemente ahí dejar que los días pasaran y que algo se resolviera por arte de magia. We both try elsewhere, but the same story plays all over again. So it's like the enemy plays the same trick over and over. Y aun cuando intentamos buscar afuera de nuestro matrimonio soluciones, aún a través de la infidelidad, vimos que la historia se repetía una y otra vez. And to be honest, it's not who you're with.
Y but it's hoy how you cultivate to get what you desire in your marriage. aprendimos que el problema no es tu pareja, ni viceversa, sino es el esfuerzo y el compromiso que se pone frente aún en medio de la crisis. I remember a time where my wife and I, we used to, force each other to get what we want in our lives. And when we do that, we do it out of hate. But if you do it with love and patience, everything will flourish. Y yo me recuerdo que llegamos a encontrar el cómo manipularnos, el cómo obligarnos a hacer ambos lo que el otro quería que hiciéramos, y esto comenzó una espiral de destrucción. I've learned that the women are created by the Lord and they're the same, and they come in raw materials so that the husband can cultivate their wife. And when you do that, you get the wife that you want. And a lot of times we put blame in our wives, saying that it's all her fault and this is the reason why I'm out looking for somewhere else. Y hoy aprendí que el Señor nos entrega muchas bendiciones a través de la forma de una semilla. Tu esposa, tu esposo, es una semilla del cual ambos deberán de cultivar juntos. So this is the very first principle that I have learned. Así que este es el primer principio que hoy te venimos a compartir. Y ahí le Is putting queremos commitment into my marriage. dar gracias a Gina Mejía, gracias ahí por tu siembra. La primera lección es comprometernos en nuestro matrimonio. I promise you, when you put commitment and you work hard into your marriage by not letting it go, you will be at the most happiest in the center of your marriage with God in the center. Cuando ponemos a Dios como el centro, nos comprometemos primeramente con el Señor y luego con nuestro cónyuge. Yo quiero compartirte aquí el cómo se ve esto puesto en acción. Daniel nos habla de compromiso. ¿Cómo se ve esto cuando tu esposo está en plena crisis matrimonial, quiere a su manera llevarse a tus hijos a la fuerza, el conflicto tras conflicto tras conflicto? Te quiero compartir una perla para salir de la crisis inmediatamente y no seguir metiéndole más leña al fuego y a la crisis. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 5:25. Este es un principio que aprendí en mi proceso, lo cual es: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si vimos en Jeremías nos está hablando, si no están listos para esta etapa, para ponerse de acuerdo, ¿cómo van a hacer las demás cuando regrese a casa, cuando sean reconciliados, para que esto no se vuelva a destruir? Cuando Daniel me pide llevarse a nuestros hijos, en ese momento yo dije, si yo le discuto, si lo amenazo, si le pongo otra orden de restricción, o peor aún, contrato al mejor abogado para que nunca más vea a nuestros hijos, esto va a encender la ira, va a encender la venganza, de la cual ya está operando la mentalidad de Daniel frente a nuestro matrimonio. Daniel estaba convencido de que yo era su enemigo. Y viceversa, habíamos llegado a perder el enfoque de que no éramos del mismo equipo, sino del contrario. Ahí fui delante del Señor, en este campo de entrenamiento, y dije, papá, si me pongo de acuerdo con Daniel, nuestros hijos corren peligro, no es sano el ambiente donde van a ir, hay fiestas, hay una mujer extraña de las cuales ellos van a ser confundidos. Dame una estrategia, Señor, para ser pacificadora, pero al mismo tiempo para guardar el corazón de mis hijos. Y la angustia, el terror de pensar que mis hijos irían un fin de semana y estar lejos de casa, me llevó a un ayuno intenso de varios días en donde estuve humillándome delante del Señor, arrepintiéndome de mis caminos perversos en donde yo había tratado de manipular, controlar, seducir y entre más que no me había funcionado. Y ahí el Señor me habla. El Señor me dice, ponte de acuerdo y ofrécele esta otra opción. Yo voltearé su corazón. Y ahí dependiendo del Señor, ahí el Señor me da Zacarías 4:6. No es con tus fuerzas, no es con tu ejército, sino con mi espíritu. Me presento delante de Daniel, le digo, Daniel,
sé que eres un excelente padre, que quieres estar con tus hijos, pero creo que lo más conveniente es que puedas venir a verlos a casa o en un lugar de mutuo acuerdo para no confundirlos. Y ahí dependiendo del Señor, así como cuando Esther se presentó delante del rey, en donde ahí había un 50% de que el rey le dijera que no o que sí, Daniel me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, no los vamos a confundir. Ese no era Daniel. El Señor ya había obrado en su corazón, en su mente. Este campo de entrenamiento me estaba preparando para algo mayor, que era el aprender a ponernos de acuerdo, aún frente a la adversidad, dependiendo no de mis fuerzas, sino del Espíritu del Señor. Lección número 2. Vamos ahora. That's right. Well, actually, I was going to say that exact same thing for my second lesson as well, as it was the most impactful part of our separation. Así es, dice Daniel, yo esto cabal justamente lo tenía para también compartir porque fue una de las partes que más nos impactaron en nuestro matrimonio, el ver cómo por fin y por primera vez nos poníamos de acuerdo en algo tan controversial. But I do want to add some stuff to what my wife has said, Y quiero agregarle ahí algunas cositas de lo cual hoy mi esposa te compartió. which is lesson 2, what I've learned from my kids. Lo cual es la lección número 2 que tiene que ver con nuestros hijos, ahí cuando sus corazoncitos están destruidos. You see, the sad truth is that the kids suffer from the separation of man and woman. Y la verdad es que nuestros hijos sufren en medio de una separación, aun si están chiquitos y crees que no se dan cuenta. And this is why our priorities has to be straight. Y por ello es que nuestras prioridades tienen que estar en orden. Our spouse before kids is because the man and woman separate, then the family is completely broken with the kids in the middle of the whole process. En donde después del Señor, tu siguiente prioridad para ponerte de acuerdo es tu esposo. Porque si tú pones a tus hijos por encima de tu esposo, se vuelve a romper el matrimonio y vuelve a comenzar la crisis. Like my wife has mentioned earlier, Así como mi esposa mencionó anteriormente, I wanted to see my kids and I wanted to be with my kids. yo quería ver a mis hijos, yo quería pasar tiempo con ellos. But I was in between the other person and in between the other family, my family. Pero yo estaba en medio de la otra persona y en medio de mi propia familia. And when the other person says that, yes, I would love to meet your kids and I want to know them, I took that immediate opportunity to ask my wife to actually have my kids with me at part-time. Y cuando la otra persona me dijo, sí, Daniel, quiero conocer a tus hijos, pasemos tiempo juntos, inmediatamente dije, esta es mi oportunidad para poder recuperar ese tiempo de que no los he ido a ver. But what I didn't realize is that was my selfish decision. Pero lo que no consideré en ese momento era cuán egoísta estaba haciendo esa decisión. I didn't realize how much it could hurt them to see their father with another person. No me di cuenta cuánto lastimaría a mis hijos ver a su papá con otra persona que no era su mamá. When my wife has mentioned that, Y cuando mi esposa lo mencionó, I felt it in my heart that what I was doing wasn't correct to confuse my kids. sentí en mi corazón la convicción de lo que estaba haciendo no era correcto. So I had to, and this is why our priorities had to be straight, because I can't see my kids because my problems with my wife. This is why it's so important to have our priorities straight, because when you're good with your wife, you're good, complete with your whole family. Y esto hoy queremos venir a sacar un mito a la luz, un mito de el papá ya no viene a ver a sus hijos porque el papá ya no le importan sus hijos. Eso es un mito. La realidad, nos dice hoy Daniel, es que yo no iba a ver a mis hijos con tal de evitar a mi esposa, porque ahí estaba el problema, ahí estaba la contienda. Yo evitaba a mi esposa, no a mis hijos. We are created to be one. Somos uno, fuimos creados el matrimonio como una sola And our carne. Lord has given us a blessing, Y a nuestro gift, Padre Celestial nos ha dado which un is our kids. regalo, una bendición, una herencia que son nuestros hijos. And we're responsible to bring them up with great discipline and instruction that comes from our Y Father, somos responsables de instruirlos en los caminos del Señor, not to provoke anger into them. no el provocarles enojo.
I want us to read here in Ephesians chapter 6, verse 4, and it says, Fathers, do not provoke your children by anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Y quiero leerte, nos dice Daniel, la siguiente escritura que va conforme a la segunda lección que hoy te estoy compartiendo. Y dice Efesios, capítulo número 6, versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. My experience in my separation and being away from my kids really hurt me a lot. And even if I wanted to see my kids and even I wanted to spend time with them, I couldn't because of my problems that I had with my wife. Do you see where the whole picture comes in? Why our priority has to be straight? If you're not good with your wife, then you're not going to be good with your kids because that blocks you from that communication. Y te das cuenta aquí, si no estamos en mutuo acuerdo con nuestro cónyuge, lo que eso crea es una enemistad más profunda que luego bloquea la relación del padre que está fuera de casa o de la madre que está fuera de casa, el que se pueda reconectar con sus hijos, porque ya no van evitando el ver a sus hijos, sino evitando el ver al cónyuge que está siempre en contienda y nunca poniéndose de acuerdo. If you guys are wondering today, those of you who have kids, and if you guys are wondering, how can my husband abandon me? On top of that, abandon their own kids. It is because the priority is not good in the house, which is the spouse and kids. The kids come automatically abandoned when there's problems between the first two communication between wife and husband. Si hoy te preguntas, Daniel, pero ¿cómo es posible que este señor haya abandonado a sus hijos? Yo entiendo que hoy tenemos problemas, pero sus hijos son inocentes. Y Daniel dice que cuando esto se da, es un síntoma de que las prioridades en casa no están en orden. Hay un desorden en cuanto a quién tú estás poniendo primero. Y el orden hoy lo volvemos a repasar. Dios, tu cónyuge y tus hijos. Si está invertido después de Dios, tus hijos y de último tu cónyuge, ahí no hay amor, ahí no hay respeto. Y donde no hay amor y respeto, lo que hay es contienda, confusión y falta de compromiso. That's right. And I'm going to go into my last point, and I guess we will open it up to questions if there came in. Y ahí quiero compartirte la segunda estrategia para llevar esto en acción. Aquí está la lección número 2 que hoy Daniel nos está compartiendo, que es el poder poner, el no provocar la ira en nuestros hijos. Y a lo mejor ahí estás diciendo, Daniel, pero ¿cómo? Esto es difícil, esto es imposible. Vamos a ir aquí a la escritura que nos dice justamente, nos dice en Proverbios capítulo número 3, versículo número 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Habemos muchas que nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hoy te quiero decir, el depender del Señor se ve de la siguiente manera. El no contestes, el no des una respuesta a lo que hoy tu cónyuge te está pidiendo. A lo mejor es sacar a tus hijos de casa en plena pandemia, llevárselos con la otra mujer a un viaje, con el otro hombre a una excursión, y ahí no sabes qué hacer porque cualquier decisión que tomes va a afectar a alguien, va a afectar a tus hijos si dices que sí, va a afectar a tu esposo o a tu esposa si dices que no. ¿Cómo se ve esto en acción que hoy Daniel nos está enseñando? Detente, ve a tu lugar secreto y pregúntale, Señor, hoy no voy a reaccionar conforme a ese primer pensamiento de reaccionar con contienda o de tratar de dar lástima o de humillarme o de ignorar sus llamadas. Voy a depender de ti, que tú me digas qué hacer. Y aun si es un tiempo en donde yo deba guardar silencio y esperar en ti,
aquí voy a estar a tus pies, esperando tu dirección, tu favor y tu gracia, para que toques el corazón de mi cónyuge y lo cambies, para que canceles ese viaje si es necesario, si corre peligro la vida de mis hijos. Hoy no voy a reaccionar, sino voy a depender de ti 100%. Eso se ve en acción. Número 2. Vamos a la tercera lección. That's right. So the third lesson is what I've learned with the other person. And the sad truth of this one is being that when we're with others outside of our marriage, the other person becomes the victim and end up getting hurt. Bueno, este punto número 3 tiene que ver el tema del amante. El primero fue con el matrimonio, el segundo con los hijos. Ahora entramos en cómo manejamos esta situación con el amante, con la amante. Y la triste realidad es que quienes están fuera de tu matrimonio terminan siendo víctimas. Víctimas porque aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo creas, el amante, la amante son los que terminan más heridos en todo este proceso. And because of our selfish decision, we end up destroying another person's life in the process of our separation because we were tricked into thinking that the grass is greener on the other side. Y esto se debe a las decisiones egoístas que tomamos, que terminan destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino a una tercera persona de la cual fuimos engañados pensando que el pasto estaba más verde del otro lado, que nuestra vida sería mucho mejor con otra persona, y terminamos viendo que la situación no es como nos la imaginamos. Somebody will end up getting hurt in the process of separation. Either it's going to be your wife, your kids, your family members, the other person, etc. Y depende en qué etapa estás hoy de la crisis matrimonial, en donde más de alguno hoy está siendo lastimado, ya sea tu cónyuge, tus hijos, tu familia, la familia alrededor, quien está ahí sufriendo de verte como sufres, o la otra persona. This is why God hates divorce, because it destroys lives. Y esto es el motivo por el cual Dios aborrece, detesta el divorcio, porque destruye múltiples vidas. In Malachi 2:16 says here, "For I hate divorce, say the Lord, the God of Israel. To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty, say the Lord of heaven's army. So guard your heart and do not be unfaithful. Do not be unfaithful to your wife." Y esto lo encontramos en Malaquías, capítulo número 2, versículo número 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. And this is really important because when you ask your wife for a divorce, in her mind, it's not the divorce that she's thinking of. It's the abandonment that you are willing to leave her alone. Y esta es la situación detrás del divorcio. No es la acción que los llevó al divorcio, sino el hecho de abandonarla en medio de tal dolor. Losing that person that you have spent a lifetime with. And on top of that, if you have kids, abandoning the kids as well. That's what hurts the most. And this is why God says that he hates divorce. He hates to separate and break a family. Y por ello es que Dios odia el divorcio, porque terminas abandonando no solo a tu esposa de la manera más cruel, cuando más te necesita, varón de Dios, sino terminas también abandonándola a ella junto con sus hijos, con los tuyos también que el Señor te entregó. I know that I'm taking a long time, but this is the 3 lessons that I have learned. My lack of commitment. My second is putting my kids in the middle of my selfish desires. And 3,
hurting and destroying other people's life that is outside of my marriage. Y esta es la lección que hoy te vengo a compartir. Si hoy hay alguien en la audiencia que está de pródigo, no vale la pena. El número uno, el lastimar a mi esposa por la falta de compromiso y el huir de la situación. El número dos, de arrastrar a mis hijos a tal grado de tormento, que es lo que ocurre y lo que causa una separación. Y número tres, el abandonar a mi esposa cuando más me necesitaba. Estas son las lecciones que hoy te vengo a compartir. Mariel, te bendecimos, gracias ahí por tu siembra. Quiero compartirte cómo se ve esto en acción, cómo evitar justamente el llegar a un divorcio. Aprendimos, número uno, la primera lección aquí es el campo de entrenamiento que nos va a llevar a ponernos de acuerdo, el llevar el compromiso al siguiente nivel, ya no por mi cónyuge, sino delante del Señor. Número dos, aprendimos la lección que Daniel nos dio, el no confiarnos de nuestra propia prudencia, de nuestra propia estrategia, el no responder prontamente sin primero ir al lugar secreto y ponerlo delante del Señor para que Él nos guíe. Y número tres, aquí la perlita que hoy te entrego con todo el amor del mundo, por gracia lo que recibimos, hoy te la compartimos. Una de las trampas más grandes que muchos caemos en medio de una crisis matrimonial es perder el enfoque de quién es nuestro enemigo. Nos llegamos a convencer que la única razón por la cual Daniel se quería llevar a nuestros hijos era para herirme. Y Daniel, por el otro lado, se convencía que yo no le quería dar a mis hijos porque yo lo quería lastimar a él. Y en ese estira y encoge que no nos poníamos de acuerdo, terminábamos odiando aún más. Porque era, yo no te doy a mis hijos, pero entiéndeme, por favor, no es porque te odio. Y Daniel era, yo no me los quiero llevar porque te odio, quiero pasar tiempo con ellos. Y si te das cuenta, ninguno de los dos estábamos escuchándonos, sino solo los temores que estaban albergando en medio de nuestro ser, en medio de nuestro corazón. ¿Cómo evitamos esta situación? Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a la escritura. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El que tiene que huir de esta situación, de tu matrimonio, de tus hijos, de la restauración que en el nombre de Jesús viene, es el enemigo, del cual ha estado susurrándote, el enemigo incorrecto, el que te ha estado convenciéndote que tu enemigo es de carne y sangre, el que te ha estado convenciendo que entre más tú ataques, más él se va a apartar. Y lo único que ha causado es más contienda, más dolor y más problema, al grado de que te han arrancado a tus hijos, aún por la vía legal. Detén esta obra destructora y adora al Señor y a Él sírvele, aun cuando en medio de toda la circunstancia no logres ver lo que también tu esposo o tu esposa está batallando. No salgas huyendo, al contrario, pelea esta batalla ya ganada por Jesucristo de rodillas y no te des por vencido hasta someterte al Señor, resistir y ver al enemigo huir de tu familia, de tus finanzas, de las vidas preciosas de tus hijos, de tu salud, de tu mente. Y esto es sometiéndote al Señor, poniendo tu mirada en que Dios ya te dio la victoria, poniendo tu mirada en las instrucciones que el Señor te está dando, al pie de la letra. Aquí la obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Si tú un día respondes en amor y te pones de acuerdo, pero el otro día reaccionas en contienda, vas a regresar al mismo punto donde justamente la destrucción se encuentra. Aquí es una obediencia radical. El de Padre, dime qué debo hacer. Dime, Señor, y si eso significa perdonar 70 veces 7, amar para que el temor retroceda, dialogar desde el amor y no la contienda, yo lo voy a hacer, Señor, porque hoy decido obedecer, creer y esperar en ti.
En el nombre de Jesús oramos que estas 3 lecciones te inspiren hoy a poder manejar la situación frente a la crisis del matrimonio, frente al corazón herido de tus hijos y aún frente al amante. Oramos en el nombre de Jesús que hoy esto te inspire a que tú sepas que la batalla ya fue ganada. Es tiempo de ir a conquistar, como Dios mismo envió a Jeremías. Sí, pareciera que la lucha es intensa, pero este es un campo de entrenamiento para lo que está por venir y para que tus músculos de fe estén fortalecidos. Los amamos, los bendecimos y oramos ahí. Hasta la próxima pregunta, que puedas meditar hoy en las escrituras que te compartimos para de Él, para de su sabiduría, de su espíritu, depender. That's right. Until next time. Nos vemos en el próximo video, o sea, sí.